que es el 11. Conceptos falsos que nos rodean. Vamos a ver algunas ideologías del mundo que presentan una idea retorcida de lo que Dios a través de la palabra nos enseña. Y empezando, quiero que me acompañe a Mateo 13. Mateo 13, del 3 al 9. Y dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y se ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual a 100, al cual al 70, al 60 y al cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y empezamos con este versículo de Mateo porque vemos, y es la enseñanza que nos ha dado nuestro pastor el domingo, ¿no? Está hablando acerca de esta misma parábola, pero en el libro, de hecho le está hablando en el mismo Mateo o Marcos. Y vemos cómo en esa parte, en la de en el 5, parte cayó en pedregales, está hablando de la semilla, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y le digo que en este tema vamos a ver ciertas ideas, ideologías, ismos de la gente en general. Tenemos que ver el panorama completo para poder comprender lo que nos enseña la palabra de Dios. Y de ahí nos vamos a Gálatas 1:4. Dice: desde el 3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estudiando lo que vamos a empezar a ver, hermano, tenemos que analizar que en este mundo hay distintas opiniones o creencias de personas. Y recordemos en los temas anteriores, a través de la caída del hombre, ¿cuál es la actitud del ser humano? Él quiere ser Dios, él quiere dirigirse a sí mismo, él quiere definir las cosas por sí mismo. Pero nos damos cuenta, y ahorita lo vamos a estudiar, que cuando el ser humano busca eso, busca sus propios conocimientos, va a caer en un error. Y de ahí nos vamos a 2 de Corintios 4, del 3 al 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y usted lo experimentó este pasaje en su vida cuando no conocía de Dios y quería leer la Biblia. ¿Qué pasaba? Que no la entendíamos, que no, quién sabe. La leías como libros de historias y ya acabé, ¿no? Y ya me siento más santo. Pero no la entendíamos, porque dice aquí el apóstol: nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hubo
una clase que di en Josué los miércoles, estábamos viendo la guerra espiritual. Y les decía, hermanos, muchas veces pensamos que la guerra espiritual es te reprendo y que el otro está acá, ¿no? Y tú fuera en nombre de Jesús. Y piensa que esa es la guerra espiritual, ¿no? O está reprendiendo, espíritu de quién sabe qué, fuera, ¿no? Y acá hasta hay una canción. Pero yo les explicaba a los hermanos que la verdadera guerra espiritual es en la mente. Dice la palabra de Dios: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en los lugares celestes, ¿no? Pero también hay otra palabra, dice, y derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Y viendo este pasaje de 2 de Corintios, dice, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces la verdadera guerra espiritual es contra esos argumentos que la gente levanta. No es que mi virgen, no es que mi religión, no es que yo vivo solo, no es que yo no necesito a Dios. Y sobre de esos conocimientos nosotros tenemos que hablar. Permítame tantito. Bien, entonces les decía, esa es la verdadera guerra espiritual. La gente levanta fortalezas en su mente. Usted las traía cuando no conocía a Cristo, ¿no? No quería venir. O venía por obligación, ¿no? Porque lo traían, pero no, tenían una fortaleza. Hasta que no es la palabra de Dios que penetró y derrumbó. Por eso dice, en el 4... el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Pues los que no creen. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por eso se llenan de ideas, de ideologías. Y eso que se ha levantado no los deja ver la luz del Evangelio. Por eso las vamos a estudiar el día de hoy, para poder entenderlas y hablar sobre de esas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro manual nos va a decir las ideologías que hay, pero nos va a decir qué dice la Biblia acerca de esas ideas. Y nos va a abrir el panorama y nos va a dar esas armas, dice la palabra de Dios, porque vuestras armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de... Ahí viene, en ese versículo viene que es la guerra espiritual. Derribando fortalezas y todo argumento que se levanta en contra de la palabra de Dios. Entonces no es demonios que fuera el nombre, no, es argumentos que la gente levanta. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Es la instrucción clara del Espíritu Santo. Y más adelante vamos a estudiar a fondo este pasaje. En el texto de Romanos 12 que acabamos de ver, se ha parafraseado de varias maneras. Una de ellas es la más interesante, viene de Karl Barth. Karl Barth es un teólogo y dice: disputa con este mundo pasajero el derecho que se ha tomado de fijar la agenda de tu vida. ¿Qué dice Romanos 12:12? No os conforméis a este siglo. Pero un comentario, una parafrasión de este personaje, de este teólogo, nos dice que es esa disputa, esa pelea con el mundo. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? El cielo y la tierra pasarán, o sea, no son eternos. De hecho, los científicos que estudian geología, los astros, la tierra y los planetas, saben que el sol un día va a morir. Esta tierra un día va a desaparecer. El centro de la tierra, que es magma y que es lo que hace que haya ese campo ¿cómo se llama? Ese campo magnético que cubre la tierra para que no penetren los rayos solares, porque si no hubiera ese campo magnético, entran los rayos de sol y nos destruyen, como Mercurio, como Marte, que no tienen esos campos, no tienen ese campo magnético, y por eso son planetas desiertos donde no puede haber vida. Y nosotros, como tenemos ese campo magnético, no entran los rayos del sol. Entonces este mundo se va a acabar. Y dice:
este mundo ha tomado el derecho de fijar la agenda de nuestras vidas. ¿Qué dice? Que más adelante lo vamos a ver, pero ¿qué dice Jesús? No os afanéis. O sea, ¿qué nos va a querer decir ahorita que lo estudiemos más a fondo Jesús? O sea, no te amoldes, ¿no? Que tu vida no la defina el mundo. Porque ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cuál es el pensamiento de una persona normal? Quiero crecer, de niño quiero crecer, terminar la escuela, o a lo mejor salirme de la prepa, trabajar, conocer a alguien, casarme, tener hijos y morirme. Y si amoldo su vida a lo que el mundo establece, o quiero viajar, quiero conocer, pero nos vamos a dar cuenta, y ahorita lo vamos a estudiar, que Dios es el que define nuestra vida, no nosotros, hermano. ¿Cómo vives? ¿Qué tomas? ¿Qué vistes? ¿Qué piensas? En lo que este mundo propone fijarnos. Tenemos que darnos cuenta de que la radio, la televisión, las revistas, el internet y la manera de expresarse, el gentío alrededor nuestro, tanto en palabra como en hechos, son las cosas que establecen las normas de conducta. Es contra esa conducta y contra todos esos moldes que nos habla el apóstol Pablo. Proverbios 23:7 dice: como piensa el hombre en su corazón, así es. Entonces tenemos que entender que este tema o estos temas que vamos a ver, estos dos temas que vamos a ver el día de hoy, se requiere mucha madurez de parte de usted, hermanos. Porque Dios va a tumbar pensamientos que traíamos arraigados. Y que Dios nos va a dar a través de la luz de su palabra cuáles son esos pensamientos correctos a través de su evangelio. Dice: todo creyente es un embajador de Cristo. Es decir, donde quiera que vaya debe de ser sal y luz. Así es que vive su fe en todas las áreas de su existencia, aunque esa forma de vida sea contraria a las prácticas populares y a las ideologías aceptadas por el vecindario. Nosotros somos embajadores de Cristo, somos luz, somos sal, vamos en contra de la corriente. Por eso el símbolo del salmón va en contra de la corriente, y nosotros pensamos de manera diferente a los demás. Hubo una vez que yo tengo un tío que no es mi tío Cruz, es otro, que trabaja en las combis de la 13 de junio, y cuando iba a la prepa me lo encontré, ya me subí, íbamos platicando y me dice: ¿y que ya tienes novia? Y le digo: no, todavía no, me estoy esperando. Ah, ¿cómo esperando? No, tú ten, para que pruebes, para que veas qué onda. Y yo le digo: no, yo me estoy guardando para alguien especial. ¿Por qué? Porque ¿cómo piensa la gente afuera? ¿Cuáles son las ideas que ella tiene? No, o en el trabajo, métele el 2 de bastos acá y llévate, ¿no? O los albañiles, ¿no? No, pues 5 varillas para acá, 2 para mí. Ese es el pensamiento de la gente del mundo. Y eso es lo que nos está hablando ese pasaje. O cómo se comportan, cómo hablan, cómo se tratan los compañeros de trabajo, ¿no? Pero nosotros somos sal, somos luz, y tenemos que ir diferente a los demás. Dice, hay una palabra que está de moda, se llama cosmovisión. Apréndasela, hermano, porque va a venir en el examen. Y como lo indica, tiene que ver con la manera en la que miramos el mundo que nos rodea. Y hoy vamos a darnos cuenta que hay diferentes tipos de cosmovisión. Que la gente sin Dios define las cosas por lo que lo está rodeando. Por cosmovisión se entiende el esquema conceptual con el que consciente o inconscientemente interpretamos todo lo que creemos. Porque hasta los que de la iglesia tradicional pensaban que estaba bien adorar a una imagen, y lo siguen pensando. Pero si ellos se pusieran a estudiar su Biblia, la que ellos traen, se darían cuenta que esa cosmovisión que ellos creían, que la tradición les impuso, es verdad, pero a través de la luz de la Biblia ellos se van a dar cuenta que era una equivocación y que es un error.
El cristiano debe saber cómo distinguir la diferencia que hay entre estas distintas creencias y su significado, ya que esas creencias forman el patrón de conducta de cualquier persona. Y es lo que vamos a ver, por eso lo vamos a estudiar, hermano, porque es ese sistema de pensamiento que se mete a la gente y que como cristianos nosotros somos apologistas. Defendemos lo que creemos, debemos de defenderlo. Es lo que nos dice nuestro pastor. Una cosa muy fácil es quedarse callado ante las circunstancias, pero de valientes es decir, es que eso está mal, es que eso no dice la Biblia, es que eso no es correcto. Desbaratamos argumentos y toda pretensión arrogante que se levanta contra el conocimiento de Dios y hacernos prisioneros a todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Este es el pasaje de 2 de Corintios 10:5. Ese es el verdadero o la verdadera guerra espiritual que nosotros llevamos, hermano. Hay una religión que se llama la metafísica, un sistema de pensamiento, los metafísicos. Y lo ha dicho nuestro pastor, ese sistema de pensamiento se ha metido a la iglesia cristiana. Meta, más allá, físico, más allá de lo físico. Entonces ese sistema de pensamiento va a cosas así que no dice la Biblia, espirituales, y acá entonces eso se ha metido a la iglesia. Pero aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, esa es nuestra batalla contra esos sistemas de pensamientos. Esa es la guerra espiritual, hermano, no la que pensábamos que era, no la que vamos a hacer oración y espíritu de violación, espíritu de asaltos, y se inventan cosas, y lo hacíamos, fuera en el nombre, fuera de Nextlalpan, y no, o sea, no vas a hacer nada. ¿Qué es lo que va a cambiar a la gente? Que deje de violar, que deje de robar, que como somos luz nosotros, les exponemos la luz del Evangelio y a través del Evangelio ellos cambian su manera de pensar. Pero creemos cosas místicas, metafísicas, es lo que le digo, se ha metido en la iglesia. O abro portales, ¿qué onda? Un cachetadón. Eso no enseña a Dios. Dice, ¿cuáles son los ismos que compiten con la fe cristiana, ofreciendo al hombre otros puntos de vista, otra cosmovisión? ¿Qué es un ismo? ¿Alguien sabe qué es un ismo? Es un sistema de pensamiento que rechaza lo existente. O sea, algo ya está establecido. El ismo no es que yo pienso que es otra cosa. O sea, se desvía de lo que ya está presente. Y lo vamos a ver varios tipos de ismos. Y el primero que vamos a ver es el secularismo. Secularismo. Entonces, ¿qué es el ismo? Sistema de pensamiento que va lo que piensa, lo que ya está establecido. Y vamos a ver el primero. La palabra secular viene del latín saeculum. Se oye raro, ¿no? Sí, acá como que me están albureando, pero no. Que quiere decir mundo y siglo. A la vez, aquello que es secular, pues es todo lo que tiene que ver con el presente o lo de ahora. El secularismo es esa filosofía que enseña que toda realidad y todo valor humano deben de ser medidos y juzgados a la vista del presente, de lo que significa ahora, en el momento en el que vivo. O sea, le dan el valor a las personas de acuerdo al hoy. ¿Y qué se está enseñando hoy o qué es lo que hoy está predominando? ¿No? O sea, si yo le doy el valor a las cosas por el hoy, por lo que ahorita, si usted se da cuenta, los morritos o los niños, ¿cómo se comportan ahora? Y usted conoce a sus hijos, ¿no? ¿Y antes cómo era usted de niño? ¿No te portabas bien y qué hacía el papá? O lo dijo ayer el pastor Oscar. Van a una fiesta y, oye hijo, ¿quieres refresco? Y el niño voltea a ver a la mamá para ver si sí lo deja.
No, que sí, sí, o no, que no, no. ¿Y ahora qué hacen los niños? Ellos se sirven, ya no preguntan. Entonces le dan el valor a las cosas por el hoy. Y es este sistema de pensamiento. Le dan el valor a las cosas por el presente. Pero ¿dónde está el principio? O sea, ¿de dónde viene? Entonces vemos que si yo vivo de acuerdo al hoy, mi concepto de las cosas va a cambiar por el hoy, por lo que se está viviendo hoy. Torna prestado elementos de la herencia cristiana, pero extrae a Dios y las bases fundamentales de la fe, reemplazándolas con filosofías mundanas. El secularismo toma varias formas y las vamos a estudiar más adelante. Existencialismo, pluralismo, pragmatismo, hedonismo, humanismo, relativismo. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Lo que da unidad a todas estas ideas modernas es esa base secularista. El secularismo no se preocupa por la eternidad, sino por el ahora. Mucho de la teología de la liberación, que es una herejía, está basado en el ahora humano, buscando solución política y humanista para el pobre y abusando de este mundo, con la tendencia de dejar a un lado el mundo venidero. Si usted vive por el hoy y no se preocupa por su mañana, ¿qué va a pasar? No estás ni siquiera pensando en tu futuro, estás haciendo algo que no te va... No estás pensando lo que te va a pasar, vamos. No prevés. No somos previsorios. El miércoles estaba en la clase de Josué. Estábamos hablando acerca de cómo ejercer autoridad y de que no debíamos de discriminar a la gente. Y de que Dios no lo hacía. Y decía, muchas veces, hermanos, no ayudamos a aquellos que lo necesitan, ¿no? Y vemos gente anciana que está mendigando en la calle. Y una hermana dijo un comentario que dije, tiene razón. Y dice, yo una vez le dije a mis hijas, no les des dinero porque esas personas no pensaron en su futuro. Si desde antes, jóvenes, se hubieran puesto a pensar en qué iban a hacer cuando fueran viejos, hubieran ahorrado, hubieran abierto un fondo de ahorro, para que cuando ya no pudieran trabajar, tienen para poder subsistir. Y es esa mal, ¿cómo se dice? Planeación. Esa mal planeación, porque nos preocupamos por ahorita. Y me pasó que cuando mi papá se enfermó, yo vi la realidad de lo que es ser adulto y crecer. Cuando mi papá se le dio el paro cardíaco y fuimos al hospital, que van a ser tantos 20,000 varos, y yo, mamá, híjoles, no tenemos, por no prever, por no ahorrar para esas cosas de emergencia. Entonces Dios nos llama a sus hijos a ser sabios, astutos como las serpientes. O sea, confiamos en Dios, nuestra confianza está en Dios, pero debemos de ser previsorios. O porque yo confío en Dios, me voy a cruzar la carretera, porque no me va a pasar nada, porque yo confío en Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a subir por el puente o me voy a ir por un lugar donde se pueda pasar? Entonces tenemos que ser, es un equilibrio, dice el pastor Oscar, un equilibrio de todo. Si hay más de este lado y más de este lado, entramos en esas herejías que se meten en la iglesia. Entonces, hermanos, debemos de ser sabios. O me quiero casar, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Voy a esperar que mi papá o la iglesia ofrende, se va a casar el hijo del pastor, ¿no? Ofrenden para la boda. No, uno como persona, ¿qué tiene que hacer? O usted cuando se casó, de acá, pido prestado y saco un préstamo de 100,000 y ya lo pago, ¿no? Usted tuvo que ahorrar, a lo mejor, juntar para poder saldar esa deuda. Me quiero comprar una casa o X. Tiene que ser previsorio, hermano. Dice, por supuesto, como cristianos somos seculares, en el sentido de que vivimos en el presente mundo y nos preocupamos por lo que sucede en el hoy. Por eso evangelizamos y salimos al mundo como misioneros. Pero cuando le pegamos a un istmo,
la palabra secular, entonces aparecen conceptos que contradicen la Biblia totalmente. La eliminación de Dios de la eternidad de todo, que tiene un orden en las esferas sobrenatural. Vamos a Primera de Juan 2:15. Y esos son los versículos que hablan acerca de esa ideología, hermano, para que se los aprendan de memoria. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y lo vemos, hermano. Antes no nos preocupaba, o a lo mejor sí, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? Teníamos esa idea vaga, pero ahora ya sabemos la realidad. Y por eso estamos trabajando en nuestra santidad, porque lo dice la Biblia: sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces trabajamos en eso porque sabemos que viene una eternidad, y hay dos eternidades. Una que es la muerte eterna o destrucción eterna, y la otra, vida eterna. Están esas dos y ya las sabemos a la luz de la Biblia. Entonces, como vemos el futuro, dice la Biblia, si nosotros ponemos la mirada en lo que está aquí en este mundo, esto se va a acabar. Pero si yo pongo mi mirada en las cosas del cielo, esas son eternas. Decía Jesús: yo me voy porque les voy a preparar una morada. Entonces, vamos hacia allá. No estamos viéndolo de aquí. O sea, sí, pero no. Lo estamos viendo las circunstancias. Pero eso no me detiene o no me aferra a este mundo. Si tengo dinero, qué chido. Y si no, también, porque yo sé que Dios es mi provisión. Si estoy sano, qué chido. Y si estoy enfermo también, porque si muero, ¿a dónde voy? Yo sé a dónde voy. Por eso es esa visión de lo que está en el cielo. Es la visión de lo que Dios nos promete. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2:6 dice: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad, ahí viene, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, los ismos que vamos a estudiar, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según a Cristo, porque en Él habita completamente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principio y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Y sigue hablando este pasaje, y usted lo estudia más en su casa, porque es hasta el 23. Pero vemos, no nos dejemos engañar por estas filosofías, estos ismos que están basados en este mundo, sino en la palabra de Dios. Y por último vamos a Apocalipsis, por último de este ismo del secularismo. Está difícil, hermano. Bueno, para mí. Dice Apocalipsis 11:15: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos estaban delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios
todopoderoso que eres, que eras y que has de venir. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces vemos cómo la palabra de Dios es bien clara. No vivimos bajo las ideas de este mundo. Nosotros tenemos estas ideas en nuestro corazón, la palabra de Dios, porque aquí lo está diciendo. Dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido. O sea, sobre los que viven pensando en este mundo, la ira de Dios va a caer. Pero Dios promete un galardón a sus siervos, los profetas, y a los santos. Tú y yo somos santos. Y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahí viene, aquí está un pasaje, hermano, por si usted tira basura en la calle. Aquí está. Apocalipsis 11:8. Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. Dios nos dejó para cuidarlo. En Génesis 1. Nos puso para gobernar, para cuidar. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? No cuidamos el agua, hermano. Yo por eso no me baño todos los días. Que fuera atrás que para lavarme todos los días. Exacto, ¿no? ¿O qué hace? Se está lavando los dientes y mientras está tallando deja abierta la llave. No está cuidando, hermano, porque Dios nos dio esta tierra. Va a acabarse, pero que no se acabe antes. Primero que nos lleve el Señor en el arrebatamiento y después que se acabe el mundo, ¿no? Pero tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar. Regar las plantas. Es que no son mis plantas, pero de todos modos es nuestra tierra. Por ellas respiramos el oxígeno. Entonces tenemos que cuidar, hermano. No tire basura. O sea, yo he visto varios. Les digo aquí en los cultos y en la iglesia, cuando termina, hermano, recoja su basura. O sea, ahí está el bote. Ahí en la iglesia está una bolsa. Y dejan sus basuras ahí en el terreno. Hermano, ¿qué testimonio estamos dando? Y aparte Dios aquí está hablando. Tenemos que cuidar la tierra. Dios nos las dio. Tenemos que cuidarla, ¿no? Ese es un paréntesis, ¿no? De lo que estamos viendo. Pero vamos al siguiente tema. Vamos con el otro ismo. Existencialismo. Imagínense, a ver, deletrémelo sin ver la palabra, está difícil. El existencialismo se trata de la existencia desde la perspectiva de los dilemas humanos. Sus creadores, en lugar de escribir libros para definir estas ideas, recurrieron a los medios modernos de comunicación, novelas, obras dramáticas en el cine, el teatro. A través de esas obras presentadas trataron los problemas humanos y dieron sus conclusiones. Los apóstoles principales del existencialismo son Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Alberto Camus, y el mentor de todos ellos fue el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. La base filosófica para el existencialismo es esta: la existencia precede a la esencia. En otras palabras, primero somos y luego, por las decisiones que tomamos, nos hacemos las personas que somos. Y yo cuando lo estaba estudiando dije, no manches, yo lo he dicho muchas veces eso. Tú eres las decisiones que tomas. Pero esa es una idea existencialista que no va de acuerdo a la Biblia. Y ahorita vamos a ver por qué. Yo no, que lo hemos dicho en la iglesia muchas veces. Tú eres las decisiones que tomas. Pero a la luz de la Biblia no es así. Primero, ¿qué es el secularismo? Sin ver sus notas. Preocuparse por el ahora, ¿no? Definir las cosas por el hoy. ¿Y el existencialismo? ¿Qué es? Lo que Mi existencia está basada en la esencia. O sea, yo soy lo que yo decido que soy. Las decisiones que yo tomo.
Y vamos a ver más adelante, porque lo hemos dicho en la iglesia, hermano, ¿o no? Yo lo he dicho. Yo cuando lo vi dije, su máquina. Dije, era una herejía, Señor. Y está bien, porque estamos aprendiendo y vamos creciendo. Y ahí viene la explicación. Si no somos dirigidos ni controlados por un Dios soberano, los existencialistas tienen toda la razón. Hay un pasaje en la Biblia, a ver si ahorita me acuerdo dónde está, donde dice: Dios da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando usted estudie la soberanía de Dios, hermano, se lo voy a adelantar. Si se quedó quemado los fusibles con la clase pasada de la ley y de Romanos 7, de lo que quiero, lo bueno que quiero hacer no hago, y lo malo que no quiero hacer eso hago. Si se quedó con los fusibles quemados, cuando usted estudie la soberanía de Dios, se le van a quemar más. Porque Dios es soberano, y la palabra soberano es que no hay nadie más encima de Él. Y todo lo que nosotros hacemos, Dios lo está permitiendo. Todo lo que pasa, Dios lo está permitiendo. Todo lo que tú haces, Dios lo está permitiendo. Entonces, cuando usted entienda, y no se lo estoy explicando, ¿no? Pero aquí viene esta base, porque ¿qué es la base del existencialismo? Yo soy lo que yo decido que soy. Pero bajo la luz de la Biblia, tú tienes que ser lo que Dios dice que tienes que ser, no lo que tú dices. ¿Está de acuerdo? Sí, porque bueno, hoy vemos mucho, ¿no? Como dice aquí, que el existencialismo es ser lo que yo quiero ser. Y entonces hoy ya vemos, ¿no? En muchas personas, ¿no? Que dicen que pueden ser un perro, son como un perro, ¿no? Pueden ser como un dragón. Hay gente que ya la vemos y ya se hizo modificaciones en el cuerpo, donde ya aparece como un dragón, ¿no? Pero como dices, bíblicamente, ¿qué somos? Somos creación de Dios, y hace rato decía en la lección anterior, que somos templo del Espíritu Santo. Entonces este cuerpo por lo tal ya no nos pertenece, pero el existencialismo nos va a llevar a pensar que yo quiero ser un perro, puedo ser un perro, al fin que a nadie le importa, porque yo es lo que quiero ser. Esa es mi decisión y a nadie más le compete. Pero como dice aquí, dice, somos dirigidos y guiados por un Dios soberano, y al ser soberano, mi decisión no tiene que estar por encima de la de Dios o de lo que Dios creó conforme a su imagen. Así es. De hecho, unas clases pasadas les hablé acerca de la soberanía de Dios y la providencia de Dios. ¿Y qué era la providencia de Dios? Que Dios, o son todos los métodos que Dios hace para cumplir su propósito. Todo. Que se muera mi familiar fue la providencia de Dios. Todo, todas las obras, todo lo que Dios va a hacer para cumplir su propósito. Y lo dice la Biblia. Su propósito permanece para siempre. ¿Cuál fue el propósito desde Génesis? Lo vimos con el protoevangelio. Primero era que el ser humano caminara en una relación íntima con Dios, Adán y Eva, antes de la caída. Cayó, y como su propósito permanece para siempre, Dios iba a hacer todo lo posible, y lo vemos desde Génesis 4 hasta la llegada de Jesús en los evangelios, que Dios hizo todo lo posible para cumplir su propósito, para que otra vez el ser humano viviera en una relación íntima con su Creador a través de Jesucristo. Entonces, si nosotros entendemos que Dios es soberano, y usted un día lo va a estudiar, yo creo que el otro año ya se lo van a dar, soberanía de Dios, para que se prepare, para que vacíe todo lo que usted pensaba de Dios y reciba lo que de verdad Dios es. Entonces, si nos damos cuenta, esta idea del existencialismo se ha metido en la iglesia. Pero hablando sobre ese tema, bueno, dice, sí, efectivamente somos lo que... el existencialismo dice, soy lo que quiero ser. ¿Sí? Pero el Señor ha hecho por lo largo de los años, nos ha dado la oportunidad de que podamos
estar de nuevo en el camino bien, pero si yo decido estar del otro lado, entonces también ya fue decidido por el Señor. Acuérdense que está Romanos 1. el preconocimiento de Dios. Ajá. Dios sabe todo lo que va a pasar. Ajá. Y dice, y como Dios sabe todo lo que va a pasar, se regresa al principio. Y dice, a los... Ay, no me acuerdo. A los que llamé, a estos también predestiné. A los que predestiné, justifiqué. Y a esos que predestiné, justifiqué. A los que O sea, Dios sabe que tal persona no va a querer. Entonces, en su preconocimiento de Dios, Dios ya la rechazó, porque Él sabe que no la va a aceptar. Ahora, perdón, en Romanos 1 ahí lo dice, porque dice que los que no reconocieron a Dios, Dios los entrega a su mente reprobada, a sus malos deseos. Entonces vemos ahí la soberanía de Dios, Romanos 1. Que como esa gente no quiso tomar en cuenta a Dios, Él los entregó a sus pasiones. Y vemos toda la decadencia del ser humano. Homosexualidad, perversión, lesbianismo. Entonces, vemos cómo ahí está la soberanía de Dios. O sea, Dios hace lo que quiere con nosotros. Dice otra palabra, Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. O sea, tú y yo no estamos por decisión. Él nos escogió porque Él quiso. Y si no estás de acuerdo, reclámale a Dios. Entonces, en ese entendimiento del existencialismo, ¿qué dice? Lo que yo soy es en base a la esencia, a lo que yo pienso que yo soy. Entonces vemos cómo eso está equivocadísimo, porque si vemos todo lo que dice la palabra de Dios, ¿a qué nos llama Dios? De hecho, ¿qué dice la Biblia? Si tú amas más a tu padre, a tu madre, que a mí, no eres digno de mí. O sea, a mí me tienes que amar más. ¿Qué tienes que, en ese amor, qué es amar a Dios? Seguir sus mandamientos. O sea, toda mi conducta que yo pensaba que estaba bien, tirarla y seguir los principios de Dios. ¿Qué dice más adelante el manual? Al aceptar el existencialismo, que la naturaleza humana no es ni creada ni definida por Dios, declaramos que no somos creados a la imagen de Dios. Fíjense en las condiciones del existencialismo. No hay un mundo trascendental, o sea, que va más allá de la muerte. La muerte es la aniquilación de la personalidad. El hombre vive al borde del vacío, de la nada. Tras todo comportamiento existencialista está ese terror de la nada. Por lo tanto, se vive con coraje. Persuadiéndose de que no hay Dios, ni trascendencia, ni futuro eterno, se vive valientemente, haciéndole frente a ese temor y ansiedad inescapable de la muerte. El existencialismo parece ser un macho. En realidad, como dice R.C. Sproul, es un cobarde escapista que rehúsa darle frente al hecho de que un día todo hombre tiene que enfrentarse a Dios y a un juicio eterno. Solo por nuestra fe en Jesucristo podemos considerar las cuestiones óptimas de esa realidad y de esa eternidad. Entonces, como todos los ismos rechazan a Dios, como todos los ismos rechazan a Dios, vemos